Hola, soy Mus Hernández y estamos una vez más en nuestro podcast El Camino hacia ti. Hoy día vamos a hablar de cómo dejar de resistir lo que es tal y como es. Y para eso he invitado a alguien muy importante en mi vida, alguien que quiero muchísimo, un gran master coach de perdón radical y de mucho más, Sebastián Romero. Estoy feliz que estés acá conmigo para conversar acerca de cómo dejar de resistir lo que es tal y como es. Y por supuesto, a través de las 5 etapas del perdón radical, porque los dos somos Master Coach de perdón radical. ¿Y cómo no vamos a hablar de Colin Tipping y de ese súper método? ¿No es Así es, cierto? así es. Qué linda tu presentación, Ay, Mus. Yo también te pues. quiero mucho. Ay, claro que sí. Y lo que decíamos es que no nos vemos tanto, caramba. Sí, aparte vivimos cerca, ya tenemos que la próxima vez sí tenemos que quedar La próxima en quedamos, pero con juntarnos. vinito en vez de café, que me parece aburrido. Creo que mejora. Yo, totalmente. Ok, Sebas, quiero conversar contigo acerca de eso, porque mucha gente, eh, digamos, mucha gente, vamos a regresar. Decimos que, digamos, decimos contigo también porque eres coach y apoyas a Ajá. gente a salir adelante en sus temas y cómo hacerse autónomos y empezar a ser felices de alguna manera, Ujú, siempre decimos que la resistencia ujú. eh, lo que genera es lo contrario de lo que uno quiere. Es decir, Sí, lo que resiste persiste, sí, ¿no es cierto? sí. Y entonces la gente me dice, pero ¿cómo dejar de resistir cuando estoy pasando por algo difícil, cuando alguien me hizo algo, digamos? Ajá. Y por lo menos lo que quiero plantear hoy día es que yo he descubierto, o me he dado cuenta, no he descubierto, me he dado cuenta que el método de las 5 etapas creado por Colin Tipping para el Ajá. perdón radical es un gran método para dejar de resistir lo que es tal y como es. Sí, 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 sí. Y entonces desde ese lugar quiero conversar contigo acerca de eso. ¿Qué piensas tú acerca del método? Bueno, primero estuve leyendo lo que me pasaste, me pareció Ujú. un monstruo. ¿Te gustó? El enfoque de, sobre todo, o sea, cómo de alguna manera sales de este trance de culpar o culparte, Ujú, haciendo contacto con lo que estás sintiendo, ujú, ¿no? ujú, Y creo que, digamos, la pregunta, si es que alguien te la hiciera sobre ujú. el tema de cómo dejas de resistir, es que cuando estás pasando por algo, estás como un poco inundado con una emoción que te sobrepasa, ¿no? Exacto. Y la sensación que a mí me da, o como lo explico yo en sesiones o en talleres, es que la emoción que estés teniendo también afecta e inunda tus pensamientos, ¿no? Si estás teniendo sentimientos de rabia, tienes pensamientos de rabia, tienes pensamientos de reproche o de autorreproche. Si estás con tristeza, tienes pensamientos de tristeza, ¿no? Se te baja la autoestima, qué sé yo. Entonces, Exacto. como que, como que el campo que generan las emociones empieza a afectar la forma en que entiendes las cosas a nivel de pensamiento, y es desde el pensamiento que empiezas a resistir la realidad, ¿no? Exacto. Exacto. ¿No? Y entonces creo que inclusive tú en el texto hablas de la importancia de hacer contacto con las emociones, inclusive a nivel corporal, Sí. para salir de este ámbito de pensamiento y aterrizar con algo que es no dual, ¿no? Exacto. He hecho mi tarea. Qué lindo. Te amo. Leyó un capítulo del Camino hacia ti. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿qué piensas acerca de eso? O sea, me pareció un abordaje lindo porque eso es esta salida de la no dualidad, que yo lo entiendo como eh, a ver, cuando hay una incomodidad en el cuerpo, Ujú, la emoción es una incomodidad en el cuerpo, ¿no? total. Que no tiene por qué ser juzgada. Finalmente es energía en movimiento, que a veces te hace sentir de una manera u otra, Ujú, pero cuando llega a la cabeza ya empiezas a sentir que está mal, exacto. y esa incomodidad, alguien tiene que ser culpable de esa incomodidad, Exacto. ¿no? Entonces empezamos a hacer este juego, ¿no? Exacto. Si por ahí que tú me has causado lo que estoy sintiendo, entonces tú tienes que ser culpable de la incomodidad en vez de atender la incomodidad, Exacto. ¿no? Entonces armo una historia en torno a la incomodidad para justificar que tú tienes la culpa de que me estoy sintiendo así, ¿no? Exacto. O la otra Exacto. manera es culparme a mí. Yo no estoy siendo suficiente, no estoy haciendo las cosas bien porque estoy sintiendo esta incomodidad que no entiendo. Exacto. En vez de encontrar la manera de encauzar esa energía emocional y como que, ¿no? Registrarla en tu cuerpo y ver qué es lo que está pasando y qué te está tratando de decir, ¿no? Exactamente. Mm. Exactamente. Y entonces, bueno, yo considero que ese es un camino más amable,
Porque cuando uno está o sea, cuando uno está pasando por algo difícil o Ujú. algo incómodo o una reacción cotidiana antipática a algo que no te gusta, se activa esa emoción, uno empieza a tener estos Ujú. pensamientos y cuando entras en en esa forma de pensar, ay, tiene que pasar un tiempo para que vuelvas a encauzarte. O sea, es Sí, como que te claro. sales de la realidad y Sí. ya no hay solución ahí, Ajá. porque proyectar en el otro y tampoco lo que generas es disgusto en la otra persona, Sí, no hay claro. solución. Claro, claro. Entonces, digamos, nos han enseñado que desde lo racional, que lo que hay que saber es saber comportarse y hablar con la otra persona para que te Sí, sí, entienda, sí, 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 ¿no? sí, Y sí, qué sé sí. yo. Y sí funciona en algunos sentidos, pero realmente cuando estás así ya no conectas con el otro, ¿no? Ajá. Entonces, el camino más amable es decir, ok, voy a atender mi cuerpo. Voy Ya. a, y el cuerpo es mío. Y eso es lo que Sí. decía Colin Tipping. Ajá. Tengo derecho a mis emociones, a mis Sí, sí, sentimientos. O sí, sea, sí, es, sí, sí. ok, voy a atender. Entonces, la atención ya no está en el otro, Ajá. en lo que pienso no lo freno, porque tengo, me parece, el otro no me gusta, no Ujú. quisiera decir la palabra que pienso a veces, ¿no? El otro me parece, "Uy", ¿no? Y entonces digo, ok, acá, adentro. Y adentro está una incomodidad inmensa. Sí. Cuando la atiendo, se da como una oleada de mar. O sea, algo empieza y Sí. tiene su proceso. Sí. Y cuando calma, regreso a lo que estoy pensando y de Ajá. repente estoy con claridad mental. Sí. Sí, 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 sí. Y ahí puedo atender lo que está pasando afuera de Ajá. mí, Ajá. ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, lo que pasa es que ahí yo siento que hay dos cosas, Ujú, ¿no? Uno, que a veces ir de frente a mirar la emoción en el cuerpo, cómo se expresa, ujú. es muy difícil, porque a veces el montante de energía emocional que estás experimentando Es inmenso. es inmenso. Es Ujú, como pedirle a alguien que se siente a meditar y que, ¿no? Que haga conexión con lo que está sintiendo y se quede sentado ujú, como observador amable. No es fácil, porque a veces la angustia es muy fuerte, los sentimientos de reproche o de autorreproche son como muy incómodos a veces. ujú. Entonces, creo que, por un lado, uno como que tiene que desarrollar la capacidad de ser observador amable de lo que le está aconteciendo. Es todo un entrenamiento, hacer contacto con el cuerpo y con las emociones y Exacto, ser casa de todas y darles la bienvenida a todas, exacto, ¿no? exacto, exacto. O sea, porque suena fácil, pero en realidad sí hay Eh, como que hay que aprender a relacionarte con cada cosa y no, poder nombrarla, exacto. ¿no? Esta es tristeza, esta es angustia, Angustia, esta es rabia, ¿no? claro, ¿Dónde exacto. es acá? Es acá, es En acá. qué parte está, pero ahí es donde vamos al método de Colin, pues, que nos Sí, lleva a sí, solucionar esto que sí, naturalmente no se da sí, en un ser sí. humano que no ha hecho una práctica, Sí, sí, ¿no? totalmente. O sea, justamente lo otro que te iba a comentar es esto, ¿no? Que lo que tiene de interesante el método de Collin, o de brillante en todo caso, Es ¿no? brillante. Es que, bueno, él decía, no, no sanas lo que no sientes, ¿no? Sí. Eh, y al menos en el contexto de un taller, las personas lo que quieren es trabajar, pues, el resentimiento, el dolor que les produce lo que les han hecho, ¿no? Porque en Perdón Radical, eh, uno se pone en el lugar de víctima para empezar a trabajar y luego se da cuenta que cuando va a perdonar a otro se perdona a sí mismo, ¿no? Exacto, Entonces, trabajas mucho en lo que te hacen y lo que te genera lo que te hacen es básicamente rabia, ¿no? exacto, La gente quiere librarse de la rabia pero no sabe cómo, ¿no? exacto. Y les da más rabia Y les da más rabia no saber no cómo. saber Claro, cómo claro, hacer. claro, claro. Pero Sí, el tema es que, o sea, como fenómeno, la rabia está atrapada en la cabeza, ¿no? Está atrapada sí. como pensamientos de rechazo y de resistencia acá, ¿no? Hablando de resistencia, ¿no? Entonces, como que una de las trampas que crea la mente o el ego es que te invita a que pienses más. Ujú, Piénsalo más. ¿Y por qué no analizas esto? ¿Y ujú. por qué no analizas esto? ¿No? Entonces, ahí es cuando usar una herramienta es tan útil, Ay, porque sí. se te invita a que hagas el primer paso, ¿no? Y el primer paso es contar la historia, ¿no? Ujú, Que básicamente es una invitación a quien viene al taller a que le saque la mugre y se desahogue con la persona que le ha hecho algo, ¿no? exacto, Y te miran así cuando los invitas a que se desahoguen, ¿no? Aparte exacto. que yo en el taller como que hinco mucho Tú hincas a que lo a hagan. que lo hagan bien, pues si dices que está molesto, o sea, Dime, refleja pues. que está molesto, ¿no? Exacto, Entonces al exacto. principio como que son tímidos y digo, bueno, si te quieres liberar el resentimiento, esto que has escrito no, no refleja mucho lo que has escrito. Entonces Ex- la idea es contar lo que pasó y confrontar a la persona en un papel Ujú, como una manera de, primero,
salir de este caudal de pensamientos que te tiene como atrapado Exacto. para que llegues a hacer contacto con la emoción, porque cuando lo cuentas, emerge la emoción. Exacto. Y dices, esto es lo que quería trabajar. Esto. ¿No? Pero ¿No? déjame decir algo por si alguien no tiene idea de lo que es el tema de perdón radical y qué sé Ya. yo, ¿no? Ok. No, es que no confrontas realmente a la persona. Claro, es una No. confrontación simbólica. Es simbólico. Es un método que te Ajá. invita a decir lo que realmente te molesta, que te vayas a Victimlandia, Sí. que realmente entres a Victimlandia, que es lo mismo que perpetradorlandia, porque acusas. O sea, Sí. la víctima y el perpetrador son lo mismo. Pero en ese momento uno se siente solo víctima, ¿no? Claro. Y Sí. entonces es, ¿cómo se llama? Y es decir lo que pasó, decir lo que está pasando, darle voz, escribirlo, ponerlo en un papel, sacarlo de tu cabeza, al hablarlo y al Sí. escribirlo, ya no es una idea en la mente que te está torturando. ¿No es cierto? Exactamente, claro. No es algo que se hace con los otros porque finalmente perdón radical es una invitación a la práctica de la paz, a encontrar la paz en cada, ¿no? Exacto. En cada relación. Entonces, la idea es que salga lo más constructivo de ti en cada vínculo, ¿no? Exacto. Pero para que tú puedas ser políticamente correcto y civilizado con la gente, necesitas ser un poco incivilizado en una instancia personal, ¿no? Exacto. Entonces, lo que te permite la plantilla o cualquiera de las herramientas es poder ser un poco bestia. Exacto, ¿no? Tienes permiso para ser bestia. Sí, es rico porque en verdad, o sea, mucho de lo que uno está experimentando es que tiene una energía muy, muy, muy bestia, muy animal, que no sabe cómo conducir hasta que te da la posibilidad de escribe, confronta a la persona ni siquiera se va a enterar, pero eso que está atrapado acá, que salga por acá y como que empiezan a alinearse las cosas, ¿no? Exacto. O sea, es como... La mente siempre te va a seducir, te va a decir, no, mejor lo analizamos más. Un poquito más, sí. No, pero si usas la herramienta como que empieza como a conducirse de una manera que sientes un cambio energético. Sí. ¿No? Como que algo empieza a irse y te permite entrar como un lugar más reflexivo y observador. Claro. ¿No? Porque finalmente eso es lo que quieres. Si tú quieres perdonar a alguien, lo que quieres es tener la calma para ver qué otras cosas pueden estar en juego más allá de tu rabia, tu sensación de que tienes razón. Exacto. O de tu tristeza, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuentas la historia, sientes las emociones para colapsar la historia. Y colapsas la historia un poco más sereno, más observador, porque te ha sacado del camino lo que te está impidiendo ver. Exactamente. Y a veces lo que te está impidiendo ver es tu historia, lo que sale en lo primero es tu infancia, a veces es las creencias de tu tatarabuela, a veces es inmenso lo que sale en esa primera parte de contar la historia, es todo lo prohibido, todo lo no dicho, todo lo que te haría sentir vergüenza de decir porque los demás no aprobarían. Por eso es tan saludable esa primera parte, primera etapa del método de Colin Tipping. Entonces, quiero contarles las etapas que son. Entonces, la siguiente etapa, que ya lo dijiste, que es lo que surge natural, que es... Colapsar la historia. No, sentir. Claro, la segunda es sentir las emociones. Sí, exacto. Sí. Entonces, para que la gente vea que sí es una herramienta. Sí. Entonces, cuentas tu historia, inmediatamente sale el monstruo Milton, o la tragedia universal, o la víctima, lo que sea que salga, y de repente, plin, naturalmente empieza a salir esa emoción, que es lo que queremos atender. Y es lo que nos dijiste al comienzo de la conversación, que era difícil hacer naturalmente. Claro. Sí. O sea, el contar la historia genera entrar a las emociones, pero de una forma segura, ¿no es cierto? Sí. Encausada, pensada, con una herramienta de por medio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, o sea, si es, por ejemplo, de frente, hay gente que tiene esto que se llama lexitimia, ¿no? Que son incapaces de nombrar lo que les está ocurriendo. Ajá. Entonces, si yo soy así, tú me dices, haz contacto con tu emoción y dime cómo se llama y en qué parte del cuerpo la experimentas. Claro. No tengo idea. Exacto. Pero si me invitas a llegar por otro lado, a través de la palabra, permitiéndome validar mis... Porque hay otra cosa que tiene el paso 1, que es que también lo que estás haciendo es legitimando tu versión de las cosas porque lo necesitas. Y que es importantísimo. Sí, es importante. Claro, es importante sentir que tiene legitimidad lo que estás sintiendo, al menos un rato. Exacto. ¿No? Al menos un rato necesitas que lo que sientas sea legítimo, tenga valor, tenga validez, tengas derecho a eso,
para luego soltarlo, Exacto, ¿no? exacto. Porque si de frente me dicen perdona o haz afirmaciones bonitas, pero ni siquiera te he contado lo que me ha pasado. Y lo que me ha pasado es bravo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y algo dijiste hace un ratito que es bien interesante. No se puede soltar algo que no estás agarrando. Primero tienes que darte cuenta Ajá. que lo tienes Sí, para sí, sí, luego sí, soltarlo. sí, 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 sí. Totalmente, Sí, totalmente, ¿no? sí. Claro, y esto que decías Mm. hace un ratito de que lo que sale es tu infancia, pero para el sentido común, quien está molesto con alguien por algo que le han hecho, no sé, ayer o hace una semana, Ajá. lo que va a perdonar es ese suceso. Y Exacto. más aún, lo que va a perdonar es a la persona, Ujú, como que va a condonar el error de la persona, ujú. ¿no? Entonces, como uno cree en esta falsa comprensión del perdón, que es que yo te voy a otorgar el Otorgar. perdón y te voy a liberar de tu culpa y ahora ya puedes ir en paz, ¿no? Y en realidad de lo que te quieres librar es de la propia condena que te está torturando a ti internamente, Exacto, ¿no? exacto. Este, entonces, al principio crees que lo que estás trabajando es eso específicamente cuando lo que no sabes es que tu malestar con la persona y la situación tiene que ver con un montón de heridas y historias que en ese momento no las tienes claras. Y Exactamente. que recién cuando llegas al paso 3 tienes la serenidad y la reflexividad para poder mirar que, oye, esta reacción emocional está siendo alimentada por muchas cosas que son tuyas, de las que sí Exacto. te puedes hacer cargo y responsabilizar más allá de lo que haya pasado afuera, Claro. ¿no? Entonces, como que en el paso 3 empieza a hacerse este giro que es tan bacán, perdón, radical, ¿no? Ay, Que sí. es, primero ves a la persona en el banquillo de los acusados, Ujú. pero la persona solamente se ha ofrecido para que te mires, Exacto. Es tu ¿no? espejo Claro, hermoso. entonces Claro. ya como el paso 3 empiezas a hacer esto y el foco está en ti porque empiezas a darte cuenta que, oye, muchas de las cosas que estoy sintiendo me han pasado antes, tiene que ver con esta creencia, tiene que ver con esta experiencia, este, y si tienes la suficiente apertura vas a querer jalar esa pitita A porque ver, va a ser mejor que te mires a ti a querer cambiar el exacto. mundo, ¿no? Que es Exactamente. resistir la realidad, como decías al principio, ¿no? Exactamente. Y es lo que yo llamo, siempre nos matamos de risa, es el Sherlock Holmes. Voy a descubrir Ajá, dónde está el asesino, qué es lo que pasó. ajá, Y claro. empiezas a descubrir, en verdad es bien emocionante cuando te das cuenta de dónde vienen las cosas, Sí, además cuando empiezas a descubrir, empiezas a darte cuenta que todo lo vivido te ha hecho la persona que eres hoy. O sea, empiezas a encontrarle un sentido a estos patrones que, o sea, ¿a qué me refiero? Esto empezó cuando era chiquita porque sentí que no era suficiente. Me comparaban con mi hermana. mm, Entonces me comparaban con mi hermana y yo no me sentía muy inteligente porque ella era. Entonces empieza a hacer estos procesos de perdón radical y de repente empiezas a darte cuenta, asu. Pero sí, eso viene de ahí. Esto, lo que me he quedado con ese dolor y puedo ahora de adulta hacer algo con eso. mm, Pero también está todo lo que he logrado en mi vida gracias a que me hayan comparado con mi hermana. Por ejemplo, ajá. ese tipo de tomas de Ah, qué conciencia, interesante, sí, pues. eso es, o sea, pero para eso tienes que haber sacado toda la parte emocional Ajá, y todo ese dolor. Entonces, cuando uno empieza, y por eso este proceso es muy parecido a una terapia, pues, es lo que ajá, haces con un sí. terapeuta. Cuentas la historia, sientes las emociones y empiezas a entender de qué se trata, Lo que estás lo que sintiendo y de estás dónde viene. sintiendo, de dónde viene, etcétera. Y si a eso le agregas una razón, o sea, la vida tiene un propósito. Ajá. ¿Qué he aprendido? Ah, qué bacán, porque yo, o sea, yo normalmente como que lo enfocaba más como este dolor tiene que ver con este dolor, date Ujú. cuenta de la parte dolorosa, pero tú también lo enfocas como qué regalo obtienes de haber tenido esa experiencia, porque te convertiste en esta persona que también te gusta, ¿no? Exacto. Y eso hace que realmente puedas soltar el pasado, Claro, porque se convierte en un recurso. Ya no es solamente lo que me pasó, sino claro. es un para qué pasé por esto. Si Ajá, acá hay un para qué, el famoso en vez de por qué a mí, el para qué, ajá, yo encuentro para qué es clarísimos en mi historia. Si ajá, los encuentro, ajá, generalmente sí aprendí algo. Cuando aprendes, hay un para qué. Cuando ajá, no aprendes, te encuentras a una edad y de repente lo aprendes a partir del perdón radical y dices, "Ah, ya ajá, entendí", ajá. se calma todo y de repente empiezas a confiar en la vida, que es la parte más espiritual que viene después. Es, wow, todo tiene un sentido. Mm. Todo, todo, valió la pena.
Ajá. Y no puedo ser feliz hoy si sigo mirando el pasado desde es malo. Es, wow, Claro. esto me hizo ahora voy a usar estos recursos. Mm. ¿Tengo con qué? Ajá. Y ahí suelto. Sí. ¿Sí? Sí. No, es que estaba pensando también que, o sea, que es una forma de que te gustes más, ¿no? Esto que tú Claro. decías, porque si todas las cosas que creías que te habían pasado eran dolorosas, pero te han hecho una mejor persona porque por otro lado te conviertes en esta persona eficiente, competitiva, que Ujú. ahí te gusta, todo se vuelve pues un regalo de en quien te has convertido ahora, ¿no? Exacto, exacto. Y puedes soltar de decir, hay como un, ok, me relajo. Mm. Me paro en la realidad, ahora me voy para adelante. Ajá. Realmente suelto. Ajá. Como que pre hacer este tipo de trabajo interior, de repente estás con la sensación de que no llegas, o sea, aprendes mucho, eres una persona más fuerte, pero no logro, o sea, me quedo todavía en esa sensación de, si estoy en el por qué a mí y no me he reconciliado con esa parte de mi pasado, no Ajá. puedo hacer el siguiente paso. Ajá. Y cuando llego al, ok, tenía una razón de ser y he aprendido todo esto, ya no tengo que seguir aprendiendo eso, ya lo aprendí. Ajá. Ahora me puedo enfocar en otra cosa. Sí, claro. Me conecto con que la vida es un espectáculo, que tiene mucho que dar, que tiene un propósito, que realmente sí, es dual. Mm. Sí, hay dolor. Mm. Sí, pero ¿cómo me puedo parar frente a eso? Me puedo parar frente a eso si me he reconciliado con mi pasado, me paro pero completa Ujú. y con mis recursos. Si tengo temas que no puedo soltar porque no puedo perdonar, porque esta persona ha debido de ser de esa manera y mi mamá ha debido de ser tal forma Ujú. y el país ha debido de ser tal forma y Ajá, la sí. comunidad, eso no me deja avanzar. No me puedo enfocar en lo que realmente quiero, que es hoy ser activamente una persona completa, autómata, que puede salir adelante, que tiene con qué. A mí me Ajá. encanta esa frase. Yo tengo con qué. Ajá, claro, ¿Y por qué tengo con qué? Por lo que viví, pues, por la experiencia. claro. Sí. O sea, tarde o temprano tienes que amistarte contigo, porque si no te amistas contigo y con tu pasado nunca te vas a gustar. ¿Y cómo vas a disfrutar Nunca. la vida? Y si no te gustas, a los demás les vas a generar ese disgusto también, que esa es la parte loca del espejo. Sí. Mientras yo no estoy eh, cómoda en mi piel, porque que me guste 100%, siempre voy a tener, o sea, somos un ser humano, vamos a tener nuestros talones de Mm. Aquiles, normal, Ujú. Ah, es sí. normal, pero en la medida en que yo estoy cómoda con mi piel, con mi edad, con mi historia, con mi Mm. manera de ser, con la apertura a ir aprendiendo también, ¿no? Mm. Decir, ok, antes yo pensaba de esta manera, ahora estoy aprendiendo de otra manera, o sea, ¿no? Y ir adaptándote. Mm. Eso genera que las otras personas que están contigo también se sientan cómodos contigo. Sí, claro. Y entonces hay menos conflictos. Efectivamente. Es que recibes con lo que das, pues. Exactamente. Y ¿No? lo que das eres tu persona, Sí. con tu historia y Mm. con tu conciencia acerca de la vida. Ajá. Sí. Sí. ¿Me puedo apuntar eso? Apunta todo lo que me importa, en qué andamos ahorita. Pero sí me entiendes, pero ves cómo yo veo el Totalmente. perdón radical ya desde otros puntos de vista también. Claro, claro, O sea, es como una matriz, ¿no? ex- Que te permite en varios aspectos de tu vida hacer un recorrido para, ¿no? para encontrar paz y dejar de Mm, resistir lo que es. exactamente. Sí, Sí. sí. Entonces esa era ¿en qué estábamos? En colapsar la Colapsar la historia, que historia. era la de la Sí. tercera, ¿no? Claro, a mí es la que más me vacila, pero porque mi propia tendencia más de psicólogo, Claro, ¿no? claro. Porque en verdad, o sea, en verdad también es vacilona la primera parte porque cuando te desahogas es rico. Eso no lo Exacto. mencioné, Ujú. pero es rico. Uf. O sea, y cuando ya le agarras el gusto a desahogarte, dices, uff, necesitaba esto, ¿no? Sí. Pero el paso 3, que es colapsar la historia, en el que separas los hechos, ¿no? De las Ujú. interpretaciones, es como hacer un mapa de cuáles son tus heridas que están alimentando una historia que te hace sufrir, y las heridas tienen que ver con tu pasado. Ujú. Es como más psicológico, ¿no? Pero Exacto. eh, cuando yo lo trabajo, Ujú, explicando la plantilla al menos, yo ujú. lo que
Lo que hago el ejercicio es en la casilla 6, Ujú. que Sí. cambien por, en interpretaciones pongo conclusiones, Qué buena palabra. ¿no? Entonces, cuando se hace esta espiral, ¿no? Sí. Que es como, yo siempre uso el ejemplo de que tengo una cita y me plantaron en la cita, ¿no? Ajá. Entonces cuento la historia de que, bueno, voy a llegar a la cita a la hora y ella me avisa que va a llegar tarde y bueno, yo sigo esperando y de pronto se demora más y le escribo y me deja en visto, entonces seguramente ha visto algo en mi muro de Facebook o alguien le ha contado algo de mí, pero lo cierto es que hoy me voy a quedar solo porque toda la vida me voy a quedar sola porque todas las mujeres son una desgraciadas y me voy a morir solo, ¿no? Entonces, mientras más Ya. me alejo del Del, hecho, del por la hecho. historia que estoy contando, más concluyente me estoy poniendo sobre una serie de Exacto. cosas, ¿no? Me estoy Ujú. poniendo concluyente sobre ella, que es una desgraciada, Sí, claro. ¿no? Me estoy poniendo concluyente sobre mí, que me voy a morir solo, Ajá. ¿no? Y me estoy poniendo concluyente sobre la vida y la gente, ¿no? De todas las mujeres son así, todos los hombres son asanos. Ujú. Entonces cambio la palabra porque cuando uno está molesto, sobre todo cuando está molesto, se pone concluyente. Dice, las cosas Exacto. son así, Exactamente. las cosas son así, Exacto. ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escribir estas conclusiones que estás sacando a partir De del la historia evento, que contaste. estás Sí. empezando también a ver tus creencias sobre la vida, Sí. ¿no? Y esas creencias son las que tiñen tu concepción de la realidad, Exacto. ¿no? Entonces, ahí es cuando descubres, digamos, las interpretaciones o las conclusiones que montas a hechos, Los ¿no? montas a ¿no? los hechos. Exacto. Entonces, Colin decía, ¿no? El hecho produce dolor, Ujú. ¿no? La historia que montas produce sufrimiento. El Exacto. dolor es natural, el sufrimiento es opcional, ¿no? Eso. Que en analogía es como que yo me peñisque y me duele, pues, ¿no? Ajá. El dolor es natural. Exacto. Pero si me peñisco y empiezo, ¡ay, qué tarado! Otra vez usé el ejemplo de la peñiscada para explicar el tema del sufrimiento. Ya estoy armando una historia y eso es opcional, Exactamente. ¿no? Eso entraría dentro del territorio de victimizarse, Exacto. ¿no? Exacto. Mientras que Exacto. lo otro es, sí, atiéndelo porque esa es lo que decíamos antes, la emoción en el cuerpo que si tú le das atención tiene como una aparición y una desaparición. Si es que eres Exacto. canal de eso y permites que esté y que aparezca como desaparezca, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos empezamos a asustar, por ejemplo, sentimos que eso va a ser para siempre, ¿no? Hay ciertas Exacto. emociones que sentimos que o sea, van a ser eternas. Y en verdad Entonces, no son. no. Y eso es lo bonito del método, que como toma un tiempo específico llenar, por ejemplo, la plantilla, Ajá. pasas por todas las emociones al final y al final te das cuenta, ¡ah! Pero ya pasó. Claro, o sea, era Claro, temporal. era Sí, era temporal. Era temporal. efímero, pasa, es pasajero, es impermanente, ¿no? Entonces, también te familiariza con no tomarte en serio tanto lo que estás sintiendo y hasta aprender a ser canal de lo que estás sintiendo, Ajá, exacto. ¿no? Como aparece, desaparece. Así como los malos momentos aparecen y desaparecen, Exacto. y también los buenos. Y los buenos también. Pero es que te juro que esa plantilla te hace tener estas tomas de conciencia con Sí. todo. Sí, Es sí, sí, impresionante. sí. Ujú. Efectivamente, como ramifica comprender varias cosas de la vida, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿cuál sería la siguiente etapa? Que esa es la más difícil de explicar. No, Tararán. sí, es difícil, pero déjame hablar Ya. un poco más. Dale. Dale. Sí, Sí, es más difícil de explicar. sí. Creo que también para mí, y tal y como lo estoy manejando últimamente, perdón, Ujú. Raquel, tiene que ver con un trabajo de trauma, Sí, ¿no? sí. Porque las cosas que te duelen como te duelen porque tienen que ver con algo que has vivido, Sí. ¿no? Entonces, cuando alguien te agravia de alguna manera, en realidad lo que está tocando son tus heridas. Exacto. Y tú crees que porque te duele es culpa de quien te tocó las heridas, sin darte cuenta que hay heridas ahí. Entonces hay como una regla para mí que es, para que algo te duela, tiene que haber una herida antes que dialogue con el agravio. Exacto. No, pues si no tengo temas de abandono y me abandona, yo Ni te va a me pido pasar otra por chela, eso. ¿no? Sí. Pero si no llegan a la cita, va a Sí. ser telúrico porque yo ya tengo un rollo con eso, Exacto. ¿no? Ujú. Entonces, comprender también que tu reacción emocional tiene que ver con heridas del pasado, te hace entender que Perón Radical te está haciendo trabajar con trauma, porque la herida es una creencia. Exacto. Es una creencia de tipo yo soy, yo no soy suficiente, yo no valgo, yo soy invisible. Es una creencia identitaria Ujú. que uno ni siquiera sabe que la tiene adentro, ¿no? Y esa es la razón por la cual el perdón radical se entiende como un camino de vuelta a casa a través de los demás. Ay, Porque qué la creencia lindo. no la puedes ver solo, en una caverna meditando.
Ok. Con el respeto de los que van a meditar. Bienvenido también la Sí, meditación, también. Pero el camino de vuelta a casa es un trabajo relacional, porque quienes te crean las heridas son relaciones. Entonces es a través de las Exacto. relaciones que sanas. Entonces tú necesitas perdonar en tiempo real a las personas que están delante tuyo Ujú. para que tú empieces a visibilizar lo que no podrías ver solo. Porque está en el subconsciente. ¿Qué está en el Exacto. subconsciente? Cosas que has concluido sobre ti mismo o sobre ti misma cuando tenías 5 años, ¿no? O eras chiquita. Exacto. Por ejemplo, mi papá se va de la casa. No merezco que la gente se quede cerca de mí, Exacto. ¿no? Ujú. Mi papá me pega, soy maltratable, ¿no? Mis papás rara vez me hablan o ven mis emociones, soy invisible. Entonces, lo primero es, el suceso no tiene nada que ver con la conclusión. Eso es lo más Sí, bonito, cuando uno lo entiende cuando uno lo después. entienda, Porque al cuando no principio lo es entiendes horrendo. es Es horrendo, sí. horrendo, claro, Sí, pero sí, sí es sí. bonito. O sea, Es es como, bonito cuando te das cuenta, esto nunca era cierto. no era cierto, No no era es mi culpa que cierto. se vaya, no. Sí. Ujú. Entonces ahí es lo que también Colin decía, que uno hace interpretaciones niñocéntricas, porque el niño se siente el centro del mundo. Y es la Exacto, explicación de lo que pasa. Entonces, si exacto. me pegan es por mí, si se separan es por mí, si se van es por mí. Entonces, algo tengo que decidir sobre mí porque es como cognitivamente me explico el dolor, porque al menos me calma, porque me lo explico. Exacto. No me hace bien, No, de terror.com. pero al menos me estoy agarrando a algo, ¿no? Entonces, todas esas conclusiones que son falacias, porque hay una gran distancia entre lo que pasó y lo que estoy concluyendo, Ajá. son cosas que me hacen daño, que luego reprimo y que a lo largo de la vida se hacen identidades inconscientes que filtran mi comprensión de la realidad, Exacto. ¿no? Entonces Ajá. todo lo entiendo a través de estos lentes de insuficiencia y de no valía, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo, cuando estaba en la universidad, sentí que ni una chica se fijó en mí, Ok, ¿no? Porque mi creencia es, no se me puede amar, ok, ¿no? ok. Entonces andaba pues como caballito que Ento- no podía ver para el costado Ujú. y nunca me di cuenta. Entonces cuando salí de la universidad mis amigos me decían, "Güey, tú tenías jale en la universidad". Ajá. Y yo como, ¿A qué hora? ¿en qué ¿Cuándo? momento, no? ¿De qué me estás hablando? Claro. Entonces las creencias son tan fuertes que te impiden ver lo que no confirma tu creencia, Exactamente. ¿no? Porque tú solo ves lo que entra a través del filtro de la creencia. Y entonces eso explica en verdad muchas peleas cotidianas de pareja o malentendidos. Claro, porque cada uno está entendiendo desde su dolor las cosas, ¿no? Entonces, al visibilizar estas creencias en presente a través de las plantillas, Ujú, estando, por ejemplo, ujú. en el paso 3 de colapsar la historia, Ajá. estás haciendo trabajo de trauma porque te estás dando cuenta lo que concluiste de ti, del chico, que no te hace Exacto. bien. Y empiezas a entender que perdonar al otro es perdonarte a ti. Porque en Exacto. verdad lo que quieres es perdonarte lo que nunca fuiste. Es de locos, pero Es es que ese verdad. trato inmisericordia de tener creencias sobre ti que no son ciertas y son horrendas. Exacto. ¿No? O sea, qué Exacto. triste. Qué triste que Exacto. todavía sintamos que no valemos o que no merecemos Ujú, amor. Hay que ujú. sanar eso urgentemente. Porque hay Exacto. que disfrutar la vida. Y ¿No? una cosa importante en el trabajo de trauma es mirar, es ir a ese momento, Ajá. pero mirarlo desde el adulto que, o sea, ahora puedes con eso. Sí. Cuando eras pequeño no podías. Ajá. Entonces eso hace la plantilla. Por eso es trabajo de trauma, porque tú de adulto estás haciendo este trabajo, Sí. has sacado las emociones, has usado el tema que te está incomodando para llenar la plantilla. Ajá. Pasas la primera etapa, cuentas todo, sueltas. De ahí viene emoción. De ahí empiezas a tener empiezo a entender y ahí eres tú el adulto mirando a tu niñez con compasión, entendiendo de dónde viene, dándote cuenta que esto no es verdad, Ajá. lo otro sí. Y claro, así se puede resolver un trauma con No, una entonces, plantilla. el Sí. foco ya está completamente acá y Ujú. con toda la información que se te está dando, que cada vez quieres más. Entonces, en ese momento ya te olvidaste de la otra persona. Sí. En Ya, ese momento, claro, ya todo es contigo. claro, ya la Excelente. persona cumplió su propósito porque es el mensajero. Es verdad. Y te está diciendo, mira eso, el mensaje, y tú estás, esto era lo que tenía que mirar. Lo que tenía Y que esto ver. promete más, y es que lo miro, ¿no? Exacto. Y entonces es importante decir, con todo eso, creas apertura. Claro, La vida me está tratando de decir algo. la vida, y ese es el camino a la siguiente etapa Exactamente, sí. que tenemos que empezar a llegar, porque ya se nos Ya. está acabando el tiempo, A pero ver. no se ha acabado. Vamos. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa del perdón radical? Es reenmarcar la historia, Me encanta. ¿no? Ujú. Entonces, en la plantilla al menos es hacer una afirmación donde describas el mismo fenómeno que estabas tratando en Victimland, Ujú.
pero desde una perspectiva espiritual en la que manifiestas tu apertura a que tal vez la vida está confabulando para tu bien mayor porque quiere que te sanes. Y si tú te Exacto. abres a esa idea, empiezan a ocurrir milagros y cosas empiezan a ocurrir dentro tuyo. Porque aparte no te sientes solo, No, lidiando claro. con un mundo aleatorio que te hostiliza todo el rato, sino que empiezas a ver la vida como un lugar mágico y una escuela que te quiere enseñar cosas solamente para que Para que seas sanes y crezcas. Sí. sanes y crezcas. Y es espectacular cuando llegas a esa conclusión. Cuando Ujú. usas este método varias veces, empiezas a tener ejemplos claros de tu vida, no que alguien te cuente, sino Ajá, de tu vida donde hay un propósito en todo. O sea, ajá, sí, cada plantilla te enseña que detrás de esto, o sea, esto que estoy viviendo ahora tiene que ver para sanar mi trauma, esta otra tiene que ver para reconectar con sí, mi pasado, sí, esta otra tiene que ver, sí, y todo habla de lo mismo, y sí, todas te llevan a recomponer tu forma de pensar con respecto a ti mismo. O sea, de repente eres esta persona otra vez con recursos, ajá, que sí, tiene con qué, sí, la vida tuvo un sentido, sí, y entras a ese espacio espiritual que es, estoy dispuesta, hablo porque soy mujer, estoy dispuesta a estar abierta, que de repente esto que nunca voy a entender tenía un ajá, sentido. ajá, Y el sentido tiene que ver con algo más grande, algo que es un propósito y que nos lleva a todo, o sea, tiene que ver con unidad. mm, Porque acá, o sea, acá ha habido una danza con la otra persona. Yo también estoy sirviendo de espejo al otro. O sea, empiezas a ajá, darte cuenta de que todo está conectado, que todo tiene un sentido, de que todo te mm, empuja sí, hacia algo, que si tropiezas con la misma piedra es para que te despiertes. ajá, No es que la vida es mala que te pone la piedra al frente, sí, ¿no? sí, 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 Y sí, eso genera como efecto secundario en nuestras vidas cotidianas, que es lo que nos importa, ujú, digamos, nuestras relaciones de todos los días, eh, como que te paras en un lugar de la vida vale la pena. Son nuevas creencias. sí, Todo pasa por algo. sí, 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 totalmente, Confío en que algo más grande está conmigo. Si tienes esas nuevas creencias, sí, ¿cómo te vas a levantar en la mañana a ir a ajá, trabajar? Que es otra claro, cosa claro, 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 que si te levantas desde ¿por qué a mí? sí, y claro, la afirmación puede ser desde como tú entiendas Ah, lo que es sí, trascendente, ¿no? O sí, sea, apelas a que la mano de Dios intervino en la situación, que el universo confabula para vivir mayor, pero como hasta el más escéptico escribe bonito en esa parte de la plantilla, ¿no? sí, Porque todos, todos sentimos esa conexión con algo más con grande, algo más solamente que grande. no nos sentimos tan amados Ujú. por el universo, ¿no? Pero eventualmente, ¿no? Empiezas a como encontrar esa, ay, no estoy solo, sino que la vida me está sosteniendo, ¿no? Exacto, exacto. Eh, eh, Y yo en esa parte de la plantilla lo que digo es, tienes algo que agradecer por haber escrito la plantilla. Si no encuentras algo así tan Ajá, espiritual es, y ahí, plac, gracias a esta plantilla me estoy dando cuenta de que lo ajá, que mi marido me está mostrando mi infancia. Ya con sí, eso, sí, sí, o sí. estoy sanando, y cuando entras en agradecimiento es una manera de entrar al lado espiritual también de una manera Sí, 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 racional, sí, sí, sí. ¿no? Ah, sí, 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 eso sí. es ahí tienes Interesante. un tipcito. Ujú. ¿Cómo se llama? Y bueno, ya estamos llegando al final. ¿Cuál es la última etapa? Integrar la historia. Integrar, Sí. integrar. Que es hacer algo físico para que permitas que esta nueva información, esta nueva energía se integre a nivel celular en el cuerpo, ¿no? Entonces, Exacto. las plantillas siempre implican algo físico para que eso suceda, Ujú. ¿no? Las últimas afirmaciones, por ejemplo, de la plantilla son hermosas Ay, y leídas en voz sí. alta ya están Si creando empezara los esto, días ¿no? solo leyendo eso, ya Sí. estás. O cuando hacíamos con Colin esto de golpear el, Sí, ¿no? pegarle hoy no Al, saben de todas las cosas que hemos o hecho. sea, bien locuras, Sí, sí, hermosas. Pero hermoso. ahí golpeabas al final haciendo afirmaciones Afirmaciones lindas, positivas, ¿no? sí. Pero usando el cuerpo El para cuerpo que para que entre, integre, tengas la ¿no? experiencia, sí, Sí, y de hay algo que cambio. a mí últimamente estoy trabajando porque me metí un poco en budismo, que es el tema de las impresiones positivas en la mente, Ok. ¿no? O sea, es más fácil despertar de un buen sueño que de un mal sueño, ¿no? Entonces, Ajá. si tu mente está llena de impresiones negativas, porque tienes un montón de creencias que no has trabajado, Ujú. es más difícil que despiertes. Mientras que
si acostumbras a tu mente a Con cariño. que la toquen con cosas bonitas, es más Ujú. fácil que se despierten, ¿no? Y entonces, el paso 4 y 5 tienen que ver con crear impresiones positivas en tu mente para que te des cuenta que también se puede ser así. Que tu mente Exacto. puede como nadar en aguas más amables, ¿no? Qué Entonces, remarcar hermoso. la historia, integrar la historia también es eso, como que Es eso. acostumbres a que tu cuerpo tenga tu mente tenga de belleza, tenga de bueno, tenga de otro tipo de creencias, Otro tipo de creencias. ¿no? Soy una persona maravillosa. Me encanto. Y Me- de hecho cierras así, sí, ¿no? O sea, cierras dices así. di algo sobre ti mismo, ¿no? Ponte para Exacto. mí mismo. Entonces, ahí sueltas la poesía que quieras sobre ti porque así tienes que acostumbrarte a vivir, ¿no? A Exacto. hablarte bonito, Hablarte bonito. ¿no? Ay, qué bonito. Sebas, me quedaría conversando contigo para siempre, forever and ever and ever. Pero ya vamos cerrando este espacio hermoso. Este, ¿Qué consejo le darías a la gente, así como lo último, con respecto a, Ah, tipo, mírate, busca? busca. Sí, Sí, busca, busca, ¿no? busca. O sea, mi experiencia personal fue de una búsqueda larguísima, larguísima, larguísima. Y Ujú, creo como que empecé ujú, a encontrar una relación más amable conmigo a los 35, ujú, ujú, ¿no? Pero no es que a los 35 ya se volvió ujú. amable, sino que había que seguir buscando hasta que encuentres el lenguaje, la práctica que a ti, Eso ¿no? Te es, haga como conectar, eso es, ¿no? eso Y es. no, o sea, como que ni siquiera tienes que ser espiritual en el sentido tradicionalmente entendido, porque Ujú. si es la danza, que Ay, también es claro, espiritual, también. dale duro, Exacto. dale con todo. Sí, Tómate en serio lo que sientes que podría hacerte bien. exacto. O sea, eso sí, Pero métete, es ¿no? práctica. Eso es lo que yo digo. No es simplemente leer tu libro y algo, sino es No, no, con la no. práctica es que uno llega a maneras para mirarse, Sí, para ser sí, feliz. sí, 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 totalmente. Entonces, queridísimo, te agradezco tanto por estar acá, A ti la invitación, muchísimas gracias. Siempre es acompañarme. un gusto estar contigo. Ay, de verdad que sí. Igualito me pasa a mí. Tenemos que tomarnos ese vino, De que todas acá cuando maneras, terminemos quedamos. formalizamos. Y bueno, y a todos ustedes les agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.